En el punto 7 dice, dada la función lineal, tienen una función y igual 3x más 1, determina la pendiente ordenada al origen, graficar y marcar la intersección con los ejes, determinar si la función es creciente o decreciente. Bien, acá tenemos la función lineal, siempre tiene esta forma, igual a x más b. Un número que va a acompañar la x, al cual vamos a llamar pendiente, y otro número, sí, que puede ser cualquier número real, que va a ser la ordenada al origen, ¿sí? La ordenada al origen me va a marcar en qué punto esta función va a cortar al eje vertical, al eje de las y, ¿sí? Bien, tenemos dos ejemplos. En el primero dice igual 5x más 2. Vamos a determinar quién es la pendiente y quién es la ordenada al origen, ¿sí? La pendiente es el número que acompaña a la x, me va a decir la inclinación de esta recta. En mi ejemplo sería el número 5, ¿sí? 5 positivo, ponemos pendiente 5 positivo, ¿sí? Bien, la ordenada al origen en este caso es un número positivo también, donde va a cortar la función al eje vertical en el punto 2 del eje de las íes, ¿sí? Y después, una vez que terminemos de marcar la pendiente y la ordenada al origen, me pide que grafique, ¿sí? Voy a graficar esta función para poder completar el resto de lo que me pide. Para graficar lo que vamos a hacer es una tabla de valores, ¿sí? Yo le voy a dar distintos valores a x, lo vamos a reemplazar en la función para poder formar el par ordenado que vamos a graficar, ¿sí? Los valores le dan los que ustedes quieran. Por lo general usamos estos valores pequeños para que la gráfica no sea muy grande. Si ustedes ponen que x vale 10, 20, el gráfico se haría muy grande, ¿sí? No lo podríamos graficar en la hoja. Bien, yo puse 4 valores, con 4 valores está bien para marcar la gráfica, ¿sí? No hace falta que pongan más. Si yo reemplazo a x con 0 en mi función, fíjense, me va a quedar 5 multiplicado por 0, porque x yo ya sé cuánto vale, vale 0, se lo puse yo, más 2. Y vamos a resolver esa cuenta para formar el par ordenado. 5 por 0 es 0, más 2 es 2. Reemplazo con 1. 5 por 1, 5, más 2, 7. Reemplazamos ahora con menos 1, un número negativo. 5 por menos 1 me va a dar menos 5. Si yo tengo menos 5 y le sumo 3, le sumo 2, perdón, me va a quedar menos 3. Y después tenemos el punto 2. Si reemplazo la x por 2, me queda 10 más 2, 12. ¿Sí? Los pares ordenados entonces van a quedar así. Bien, formamos los pares ordenados. 0 de x, 2 de y, esto fue lo que me dio. Después 1 de x me dio 7 de y, menos 1 de x con menos 3 de y, 2 de x con 12 de y. Y vamos a ubicarlos a estos pares ordenados en la gráfica, ¿sí? 0 de x y 2 de y. 0 de x está acá, ¿sí? Donde se chocan los dos ejes. Si lo voy a encontrar al 2 de la y, el punto va a estar acá, justo sobre el eje y, ¿sí? Marco el punto para después poder marcar la recta. Después me dice 1 de x que va a subir hasta encontrarse con el 7 de y, que se va a mover en este caso hacia la derecha, ¿sí? Marcó el punto. Después menos 1 de x va a bajar porque se tiene que encontrar, no sube sino que baja, hasta encontrarse con el menos 3 que se mueve hacia la izquierda hasta que se chocan, ¿sí? Y por último 2 de x que va a subir hasta encontrarse con el 12 de la y, ¿sí? Si quieren pueden marcar las líneas punteadas que unen cada punto, sino solamente los puntos para poder marcar la recta. Bien, marcamos la recta, unimos todos los puntos, ¿sí? Y nos queda la gráfica de esta función lineal. Después me pide intersección con los ejes. La intersección con el eje y ya la sé por este valor que es la ordenada al origen. Yo sé que va a cortar en 2, fíjense que en la gráfica cortó justo sobre el eje de la y en el punto 2, ¿sí? Y lo vamos a expresar, acá también lo vimos en la tabla, porque cuando x vale 0, ¿sí? Y vale 2, lo vamos a expresar de esta forma, el punto 0, 2. 0, 2.
¿sí? Ahora, ¿dónde corta la gráfica el eje horizontal? ¿Sí? Corta en este punto, miren, yo acá lo marqué. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Vamos a reemplazar, ¿sí? Yo sé que la función es igual 5x más 2. Yo tengo que buscar dónde y sea 0, o sea, donde está la y voy a poner 0 igual 5x más 2. Reemplazo donde está la y, voy a poner 0. Y hacemos las cuentas, vamos a despejar el valor de x. Voy a pasar este 2 que está sumando al otro lado restando. Y por último este 5 con la x está multiplicando. Va a pasar al otro lado dividiendo, es un número decimal, una fracción, menos 2 quintos. ¿Sí? Está entre 0 y 1, fíjense que el corte se dio entre 0 y 1. Y lo vamos a escribir de esta forma. Menos 2 quintos sería el valor de x, donde va a cortar. Y en ese punto el valor de la y era 0. ¿Sí? Completamos acá en la gráfica, menos 2 quintos, punto y coma, 0. ¿Sí? Y crecimiento, ¿cómo voy a saber si esta función crece o decrece? ¿Sí? A medida que yo avanzo en la función, ¿sí? Fíjense que los valores de x van creciendo. Si me paro acá, x vale 1. Si me paro acá, x vale 12. ¿Sí? Fíjense cómo a medida que van avanzando los valores de x, también van avanzando los valores de y, ¿sí? Entonces la función va a ser creciente y me voy a dar cuenta también por la pendiente. Si mi pendiente es un número positivo, la función va a ser creciente. Si la pendiente es un número negativo, vamos a decir que es decreciente, ¿sí? En este caso, cuando dice crecimiento, voy a decir que es creciente. La función es creciente. ¿Sí? Bien, esto es todo lo que nos pide con una función lineal. Vamos a ver otro ejemplo, miren, igual menos 2x más 3. Lo primero que completamos es la pendiente y la ordenada al origen. Recuerden, la pendiente es la inclinación, el número que viene acompañado de la x. En este caso la pendiente va a ser menos 2 con el número negativo. Y la ordenada al origen, donde va a cortar esta función al eje vertical, va a ser en 3. ¿Sí? Si quieren ya podemos poner la intersección con el eje y. Yo sé que cuando x vale 0, y va a valer 3. Ya tenemos 3 pasos sin hacer ninguna cuenta, solamente mirando la función lineal. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer la tabla para poder graficar. Fíjense, la función es esta, le voy a dar valores a x, los que ustedes quieran, y vamos a reemplazar. Fíjense, si pongo 0, que x vale 0, me va a quedar menos 2 por 0 más 3, o sea, esto va a dar 0, más 3 es 3. Cuando reemplazo con 1 me queda menos 2 por 1, me queda menos 2, más 3 es 1 positivo. Acá tengan en cuenta que debemos resolver bien las cuentas para que grafiquemos bien la función, ¿sí? Si no nos quedan los puntos alineados es porque algo en las cuentas hicimos mal. Reemplazo con menos 1, menos 2 por menos 1, esto va a dar 2 positivo, más 3 es 5, también tengan en cuenta la regla de signos. Si reemplazo con 2 me queda menos 2 por 2, menos 4, más 3 es menos 1. Ahora procedemos a formar los pares ordenados y luego a marcarlos en la gráfica. Bien, marcamos los pares ordenados, 0 de x, 3 de y. 1 de x, 1 de y, menos 1 de x, 5 de y, 2 de x me dio menos 1 de y. Y vamos a marcar estos puntos en la gráfica. Fíjense que cuando x vale 0, x acá es 0, y vale 3, el punto lo marqué acá. 1 de x se va a encontrar con el 1 de la y. Menos 1 de x va hacia arriba a encontrarse con el 5 de la y. Y el 2 de x baja hasta encontrarse con el menos 1 de la y. Es importante también que respeten la escala en los gráficos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vamos a marcar los números en el gráfico, fíjense, yo usé 2 cuadraditos de mi hoja para marcar el 1. Volví a usar 2 cuadraditos para marcar el 2, 2 cuadraditos marqué el 3, y así lo mismo para los costados sobre el eje horizontal, ¿sí? No puedo usar 2 cuadraditos para el 1 y después un cuadradito y marco el 2, o 3 cuadraditos y marco el 3, ¿sí? Debo respetar siempre la misma escala. Yo acá marqué de a 2 cuadraditos porque el gráfico usaba números pequeños. Pero en este que hicimos recién,
Fíjense que mi eje Y iba hasta el 12. Si yo marcaba de a 2 cuadraditos, la gráfica no me iba a entrar en la hoja. Entonces yo acá usé de a un cuadradito. Hice un cuadradito y marqué el 1, un cuadradito y marqué el 2, un cuadradito y marqué el 3 y lo mismo sobre el eje horizontal. Respeté las escalas. Esto es muy importante porque si ustedes no hacen esto, no les va a quedar una línea cuando tengan que marcar los puntos, ¿sí? Pueden usar de a un cuadradito o de a 2, como ustedes quieran, el espacio que tengan en la hoja, o de a 3, va a ser un gráfico más grande, pero tienen que respetar lo mismo para cada uno de los ejes, ¿sí? Bien, una vez que marcamos los puntos, vamos a marcar la recta y seguimos completando mi cuadro. Bien, fíjense, marcamos la línea recta uniendo los puntos. Fíjense que quedó muy distinta a la que graficamos en el primer ejemplo. La inclinación es distinta, ahora vamos a ver por qué. La intersección con el eje Y ya lo encontramos. Dijimos que iba a cortar en 3. Fíjense que cortó en el punto 3. 0 de X, 3 de Y, acá lo marcamos. Ahora para saber dónde va a cortar en el eje X, voy a reemplazar con Y igual a 0. Cuando Y vale 0, voy a poner donde está la Y el valor 0 y vamos a despejar. Lo primero que despejo es lo que está sumando o restando. Esto que está más 3 lo paso al otro lado restando. Y por último este menos 2 que no está restando a la X, sino que la está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Mantiene su signo, sigue siendo negativo. Pasa de multiplicar a dividir. Como los dos números tienen un signo negativo, si aplico regla de signos, menos por menos sería 3 medios positivo. Esto en número decimal representa 1,5. Fíjense que en la gráfica quedó justo entre medio de 1 y 2. ¿Sí? Para marcar bien el punto, el valor de X es 3 medios. En este punto el valor de Y es 0. ¿Sí? Lo ponemos acá donde dice intersección con el eje X. Ponemos 3 medios de X, 0 de Y. Y por último me dice el crecimiento. Dijimos que a medida que los valores de X aumentaban, ¿sí? ¿Qué pasaba con los valores de Y? ¿Sí? Fíjense que acá a medida que aumentan los valores de X, los valores de Y van bajando. Porque, por ejemplo, en 1 el valor de Y vale 1, pero cuando me paro en 2 aumenté el valor de X, pero el valor de Y disminuyó. Se transformó en menos 1. ¿Sí? La función es decreciente. Y también lo puedo observar en la pendiente. Fíjense que es un número negativo. Cuando la pendiente, la inclinación es un número negativo, la función va a ser decreciente. ¿Sí? Bien, con esto completamos lo que pide el punto número 7. ¿Sí? Ustedes van a tener que completar pendiente, ordenada al origen, las intersecciones, el crecimiento y hacer la gráfica.